Dios los bendiga, queridos hermanos. Este día pues continuamos con nuestras lecciones sobre el libro de Ageo. Es hermoso porque ya estamos terminando, estamos llegando al final del estudio de este hermoso libro. Esta es la lección 10. Ya tuvimos 9 lecciones sobre el libro de Ageo y hay cosas muy importantes que yo quisiera compartir sobre Ageo, ¿verdad? Primero, hermano, quiero decirle de que esta lección vamos a recapitular todo lo que estudiamos. Quizás no podemos ver todo a cabalidad, pero las principales enseñanzas que hubo en el libro de Ageo las vamos a ver en esta lección, ¿verdad? Y hemos titulado pues esta lección 10, recapitulemos las enseñanzas de Ageo. Este es un estudio hecho para células de la Iglesia Cristiana Espíritu y Verdad. Y pues está diseñado especialmente para los líderes, pero si usted no es líder y usted está viendo este video, Dios lo bendiga, lo amamos mucho y esperamos que sea de bendición para usted. Y dice así: ora para que lo que aprendimos en el libro de Ageo nos sirva para ser mejores cristianos. Y vamos a reflexionar sobre todo el libro de Ageo, capítulo 1 y capítulo 2. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir? Hemos estudiado las diferentes enseñanzas del libro de Ageo. En el presente estudio, hermano, vamos a repasar precisamente qué enseñanzas, qué verdades pudimos aprender en tan precioso libro, qué vimos en las lecciones pasadas que vale la pena recapitular antes de dejar el estudio de este libro y pasar a otro. Y el primer punto importante que podemos ver en el libro de Ageo, y no solo en el libro de Ageo, en toda la Biblia, y es una creencia básica de nosotros como cristianos, es que Dios interviene en la vida del ser humano. Dios interviene en la vida de todos los seres humanos, en la vida tanto del que no es cristiano como del cristiano. Dios interviene en la vida de los mundanos y de los cristianos, ¿verdad? Y en el libro de Ageo esto queda en evidencia y es un punto muy importante. Quizás en otra condición, en otra etapa de la historia yo no lo trataría, pero hoy sí yo quiero hacer énfasis en este punto. Vamos a ver algunos textos, hermano, en el versículo 1:1, desde que comienza la profecía de Ageo, donde dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, o sea, hay una fecha específica, un día claro, hermano. Esta profecía está ubicada en tiempo y espacio. Y mire qué lindo, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Le habló a la máxima autoridad política, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y mira, aquí quería llegar, diciendo... Dios les está hablando, Ageo está diciendo algo de parte de Dios. Dios interviene en la vida del ser humano, le habla a las máximas autoridades. En el versículo 3 vuelve a decir de Ageo 1:3, dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Dios vuelve a intervenir, Dios no se queda callado. Esto se repite muchas veces. En Ageo 2:1 vuelve a decir: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Otra vez Dios, hermano, interviniendo, metiéndose en la vida de los israelitas. En el 2:20, ya casi al final del libro, dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo. Entonces, hermanos, es importante conocer esto, que Dios interviene en la vida de sus hijos, Dios interviene en la humanidad. Yo quiero esta tarde, este día, hermano, donde usted esté, puede ser ya de noche, hacer énfasis en la diferencia de dos palabras: teísmo con T de tapa de tomate, y deísmo con D de dedo. Teísmo y deísmo. El cristianismo es teísta con letra T, viene de teos, que es la palabra para Dios en la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros somos teístas, no deístas, con D. ¿Y por qué, hermano? Porque le voy a explicar algo. Tanto el deísta con letra D como el teísta con T creen que hay un Dios creador, creen en Dios, creen que hay un Dios que hizo el universo. Él lo creó, hermano. Pero nosotros los teístas con T, los cristianos, hermano, creemos que ese Dios no solo es creador y omnipotente, sino que además de creador y toda la omnia, omnipotente, omnipresente, omnisciente, hermano, es benévolo, es bueno. Hermano, y es personal, él se relaciona, una persona se relaciona
con otros. Él se relaciona con su universo. Él se relaciona con sus criaturas. Él piensa, tiene sentimientos y se involucra de lleno, activamente en su universo y en la vida de sus hijos. Y Él se involucra, hermano, para el bien de sus criaturas. Él se involucra para el bien de sus criaturas, para el bien, para su gloria. Él es benévolo, hermano. Ese es el teísta que cree que Dios se mete. Hermano, el deísmo cree en un Dios impersonal, un Dios que no es persona, no se quiere relacionar. Al igual que un relojero cósmico, Dios hizo su universo. Lo hizo y estableció todas las leyes que lo rigen. La ley de la gravedad, hermano, las leyes de la mecánica cuántica, etcétera, etcétera. Y todas esas leyes Él las estableció. Leyes biológicas, leyes químicas, hermano. Y como buen relojero con todas esas leyes, puso a trabajar el universo y lo dejó solo funcionando y Él se fue. Él ya lo creó, Él ya lo hizo, Él ya lo dejó funcionando y ahí se va, ya no se involucra. A Él ya no le importa, no se mete con su creación, Él es impersonal, Él no se está relacionando. Y hermano, así es como muchas personas creen hoy. Del teísmo, de los que creíamos en un Dios como el Dios de la Biblia, hermano, surgió después el deísmo. Y del deísmo viene el agnosticismo y el ateísmo, que es muy común en nuestra época. Yo le decía, quizás en otra época yo no habría hablado de esto, pero en estos días la gente no ve a Dios involucrada en sus vidas. Muchos ya ni siquiera creen que hay Dios, ¿verdad? Son ateos, son agnósticos. El agnóstico dice, bueno, si Dios existe, pero a mí no me sirve de nada. Da lo mismo creer que no creer. Yo no puedo demostrar que no existe, pero lo que sé es que Él no sirve para nada. Eso dice el agnóstico. Entonces, hermano, es importante que Ageo nos enseña que eso no es verdad. Dios se mete en tu vida. Dios le importas. Dios está interesado. Y Dios, yo me atrevería a decir que es omnibenévolo. No solo es benévolo, es la máxima bondad que puede haber, hermano. Y Dios se involucra para beneficiarnos como sus hijos, ¿verdad? Entonces, hermano, qué hermoso que Ageo nos muestra eso. Y podríamos mencionar alguna frase popular o común sobre esta idea, sobre un Dios que no se involucra en nuestra vida, hermano. Podríamos mencionar algunas frases que usted oye decirlo, incluso de cristianos. Yo he oído a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, rogá, pero ponete tú las pilas, rebuscate, y vos crees que Dios te va a ayudar. Y vos crees que Dios va a hacer las cosas. Está diciendo que Dios no se va a involucrar en tu vida. Eso es lo que está diciendo. Recuerdo, hermano, que cuando yo era joven y en mi país aquí en la guerra, había una canción izquierdista que uno la escuchaba hacia lo lejos, ¿verdad? Y que decía, no basta rezar. Como que Dios no va a actuar, hermano. Hay momentos en la vida que solo Dios es el que puede salvarnos y solo Dios puede actuar, ¿verdad? Entonces, hay otra frase que yo he oído, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Como que, no, sí es cierto, hay que hacer algo como seres humanos, pero yo más bien diría, Dios te ayuda para que tú te ayudes. Siempre Dios es primero, siempre Dios metiéndose en nuestra vida. Si nosotros somos salvos es porque Él nos salvó, hermano. No aceptemos esa falsa idea de que Dios no nos va a ayudar. Esa gente que dice, ¿vos para qué orás? ¿Y vos para qué te congregás? ¿Y vos también que te portás? Dios no va a hacer nada por ti, Él está ahí en el cielo, aquí es la tierra. Hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Dios se involucra con su universo. Y hermano, vemos en los textos de Ageo que Dios se involucra de una manera especial. ¿De qué manera vemos en los textos de Ageo que Dios se involucra con su pueblo? En los textos que leímos, hermano, la manera principal como Dios se involucra con su pueblo es hablándoles. Y vino palabra de Jehová, y dijo Dios, y dice el Señor. Y en toda la Biblia vemos la Biblia misma. ¿Cómo le llamamos a la palabra? La palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, qué hermoso, hermano, que la principal manera de que Dios se relaciona con nosotros es hablándonos. Y usted podrá decir, ay, pero solo habla. No, pero es que usted no entiende. Si usted piensa así, ay, yo no quisiera que solo me hablara, yo quisiera que Él hiciera, hermano. Si tú piensas así, es porque tú no has llegado a entender que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. No estamos hablando de la palabra de un hombre, no estamos hablando de una palabra dicha por un animal que sabe repetir lo que su amo le dice. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Hermano, hoy sabemos que el universo existe por la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios dice algo, esa palabra tiene poder creador, poder transformador, hermano. Cuando Dios llama a alguien al servicio, esa palabra
esa palabra que crea le cambia su corazón, le cambia su vida. Ese es el gran poder de la palabra de Dios. Entonces Dios se involucra con su universo hablando, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo, produzca la tierra animales, seres vivientes, y produzca, hermano, el agua, los seres que viven en el agua y las aves, y se produjeron, porque la palabra de Dios tiene poder. Recuerde aquel hombre que le dijo a Cristo, solo di la palabra y mi siervo sanará, porque Cristo es Dios y la palabra de Dios tiene poder. Por eso, hermano, el hecho de que Dios se involucre hablando con nosotros, eso no dice que Él no haga algo grande, hace lo más grande que puede hacer, relacionarse con nosotros por medio de su palabra. Entonces vemos en Ageo que Él se involucra de esa manera. La manera principal en que vemos que Dios actúa con su pueblo es hablándole. La manera principal como Dios quiere transformar tu vida es hablándote en su palabra, es dándote, hermano, iluminación para que puedas ver verdades que antes no veías. Pablo decía que él oraba en Efesios, si usted lo lee, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y comprendamos quién es Dios en su palabra, hermano. También, hermano, recuerde que esa palabra misma es uno de los nombres de Cristo, el Logos de Dios. Entonces la palabra es la manera en que Cristo, el Padre, el Espíritu Santo se relacionan con nosotros, hermano. Vayamos a la palabra. Yo todavía me sorprendo, y hubo una etapa de mi vida cristiana en la que yo veía la palabra como algo importante. Pero, hermano, entre leer la Biblia y recibir una profecía, una profecía. No, la profecía es un don, hermano. La palabra de Dios no pasará jamás, es más importante, es la palabra profética más segura. Entonces esa es la manera en que Dios se relaciona con nosotros, la manera principal en que vemos su actuar. Dios se involucra, Dios nos habla, hermano. Dios habla en repetidas ocasiones, y Dios les habla para decirles muchas cosas, para decirles que cambien, para decirles cuál es la manera correcta que tienen que proceder, qué es lo que Él quiere, qué están haciendo mal, que mediten. Muchas cosas les dice el Señor, hermano. ¿Y cuáles son formas incorrectas que buscamos la voz de Dios? Que buscamos conocer la voz de Dios. Formas incorrectas, hermano. A veces, hermano, queremos hallarlo en lugares donde Él no está, hermano. Que el Señor no te va a hablar en el consejo de un mundano. A veces en su misericordia lo podrá hacer, pero no vaya a buscar un mundano para que le dé consejo. Vaya a donde un cristiano, vaya. La principal manera que Dios te habla está en la Biblia, hermano. Dios también te puede hablar en oración. No niego que Dios en su soberanía puede usar sueños, puede usar visiones. No tenemos por qué restringirlo y atrevernos a decir que Él no va a poder obrar así. Claro que puede hacerlo, pero la principal forma es la palabra. Y el Espíritu Santo en nuestro corazón también nos puede hablar. Pero no debes olvidar que jamás el Espíritu Santo va a contradecir lo que Él mismo escribió en su palabra. La regla sobre la cual juzgamos todos los otros medios por el cual Dios nos habla es su palabra. La palabra es la principal manera. Vayamos a la Biblia. Acuérdate aquel texto: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde están esas cosas nuevas? En la palabra. Le llamamos iluminación. Dios te ilumina y ves en la Biblia cosas que antes no mirabas, hermano. Una segunda enseñanza importante del profeta Ageo, y vamos a ir un poco más rápido. Me quería detener más en esta porque es muy importante, hermano. Pero una segunda enseñanza es que nuestro Dios no solo interviene en la vida de su pueblo para hablarles. Hay otras maneras en que Él interviene. Él también interviene juzgando el pecado y trayendo ese juicio a nuestras vidas, hermano. En el caso de Ageo, si usted revisa los versículos 1-6, los versículos 1 del 10 al 11, el capítulo 2, versículos 16 al 17, Dios tuvo un trato especial con la nación de Israel por su pecado, y Él lo juzgó también en su economía. Hermano, Dios a veces para hablarnos, nos habla y no le hacemos caso. Entonces Dios actúa, interviene para nuestro beneficio, juzgándonos, y trae disciplina, hermano. Y en el caso de Israel, Dios usó la disciplina económica. Si usted revisa esos textos, va a ver, y si usted revisa el libro de Ageo, que Dios lo juzgó en su economía.
¿Crees que Dios sigue usando este método para disciplinar a su pueblo? ¿Alguna vez Dios ha usado este método para disciplinarlo, para llamar su atención? Pues yo le voy a decir, yo como pastor que he visto mi vida y la vida de las ovejas, le digo, Dios sigue usando este método para juzgar a sus hijos. No solo a sus hijos, también a los inconversos, hermano. Dios sigue tocando la economía. ¿Por qué? Porque es el ídolo que muchos tienen, es algo que afecta todas las áreas de nuestra vida. Cuando la economía es tocada, todas las áreas de nuestra vida son tocadas, hermano. Y el hombre que es material, que es parte material, hermano, cuando le tocan lo material, él reacciona. Por eso Dios toca esa área. Pero ¿será la única área que Dios puede tocar? Pues yo te digo que no. Dios afecta otras áreas también. Dios puede llamar la atención de nuestra vida por medio de otras áreas. Dios puede llamar la atención de nuestra vida, hermano, por las circunstancias externas. Una tragedia, un terremoto, una erupción volcánica, hermano, un huracán. También puede venir una enfermedad, hermano. A veces vienen enfermedades. Yo he conocido muchas personas que iban por un mal camino y una enfermedad los hizo regresar al redil, que corrigieran su vida, que se arrepintieran de su pecado, que nacieran de nuevo, que se convirtieran al Señor, hermano. Entonces, Dios puede tratar muchas áreas. También Dios puede tocar, hermano, nuestras relaciones, hermano, con nuestros seres queridos. Entonces es afectada nuestra vida, pero al final todas estas cosas Dios está llamando nuestra atención. Vemos el caso de la vida del profeta Jonás, que Dios hizo que se desatara una gran tormenta y, hermano, estaba tratando Dios con él porque él estaba en clara rebeldía con el Señor. Entonces ese es lo segundo. Dios no solo va a intervenir con nosotros hablándonos, también juzga áreas de nuestra vida si no reaccionamos a ese llamado que Él nos hace. O a veces Él lo hace antes. Primero juzga porque no lo vamos a escuchar. Primero nos juzga y hace que se mueva el piso donde estamos parados. Entonces volvemos a ver para arriba. Lo hemos ignorado, pero hoy sí lo buscamos porque estamos en crisis. Y ahí entonces nos habla Dios. Eso es lo que pasó en Ageo. Él primero lo sacudió con el juicio económico. Cuando ellos empezaron a preguntarse qué está pasando, por qué estamos tan mal, qué pasa, qué ocurre, viene palabra de Jehová por medio del profeta Ageo y les dice: esto yo lo he mandado porque ustedes están actuando mal. Entonces, esas son las primeras dos cosas que quería recalcar. Una tercera enseñanza de Ageo es el por qué él juzga a su pueblo. ¿Por qué lo juzgó? ¿Qué estaba haciendo mal Israel? Y en el versículo 2 del capítulo 1 de Ageo vemos: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ya regresamos del cautiverio, pero todavía no es tiempo. Puede esperar, hay otras urgencias. Y esa es una palabra muy común. Yo quisiera servir, pero todavía no es tiempo. Yo quisiera discipularme, pero todavía no es tiempo. Yo quisiera abrir una célula, pero no es tiempo. Voy a tapizar los muebles. Por unos muebles se van a perder las almas en tu zona donde vives. Entonces siempre estamos poniendo esa excusa, y esa era la excusa de ellos. Estaban afanados en sus vidas, en sus prioridades, reconstruyendo sus casas, adornando sus viviendas, cultivando la tierra, cosechándola, pero no reconstruían el templo. Y Dios dice: yo tengo que ser la prioridad, hermano. Entonces, qué triste. Dios lo juzga porque Él no era la prioridad. ¿Por qué lo juzgó Dios? Porque Él no era la prioridad. El Señor debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. No significa que no vamos a hacer otras cosas y solo vamos a dedicarnos a Él. No. Pero Él es lo primero, Él es nuestra prioridad. Acuérdese, los mandamientos, los mandamientos se pueden resumir en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y si usted ama a Dios, no va a poder evitar cumplir el segundo. Usted lo va a hacer, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿dónde viene? Con todo nuestro ser debemos amar al Señor. Y esa no era su prioridad, por eso Dios lo juzga. Cuando no cumplimos eso y Dios no es nuestra prioridad, hermano, es porque hay un ídolo en nuestra vida. Un ídolo está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Y si no cambiamos y no nos arrepentimos, Dios tratará con nosotros. Dios tratará. Un cuarto punto, hermano, es que al ser juzgados por Dios, debemos meditar bien el juicio. Bien, Dios nos habla, Dios nos da una palabra. No solo debe venir la palabra y ya, no. Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo: medite, ponga freno, deje de hacer lo que está haciendo, deje el afán, deje la ansiedad, deje la duda y vaya a meditar sobre lo que Dios dice en su palabra. Vaya a meditar sobre lo que Dios le está diciendo en su vida. En Ageo 1:5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Medite. Hermano, esa es una enseñanza clave de Ageo: meditar. Meditar, qué estoy haciendo mal, qué cosa buena no estoy haciendo, qué debo cambiar, qué debo dejar, qué debo agregar, qué
¿Qué cosa no corresponde? Hermano, eso es importante, meditar. Y la meditación cristiana, hay un estudio entero que hicimos, no es anular mi mente como los orientales. No, la meditación cristiana tiene un parámetro desde el cual medito, la palabra de Dios. Otra vez la palabra, la Biblia, hermano. El Señor me da una palabra, me da su palabra para que yo medite. Yo debo agarrar las verdades de la Biblia y decir, hey, ¿qué de esto no estoy cumpliendo? ¿Qué de esto debo cumplir? ¿Qué? Hermano, con la Biblia es que yo debo meditar. Acuérdese el Salmo 1. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, la ley, la palabra, de día y de noche. Hermano, esa es la clave. No meditamos por meditar, como nos enseñan ahí en el mundo, ¿verdad? Ay, imagínese que está en una playa y una hermosa palmera. No, esa no es la meditación cristiana. Es agarrar la palabra, medite la palabra, llene su mente de la palabra. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando usted sature su mente de la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ya no importa si llueve o no llueve, él tiene un río a la par, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Mire qué linda promesa. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, Dios manda meditar a su pueblo, el cuarto punto, en su palabra, en lo que Él acaba de revelar. Mediten qué están haciendo, meditad sobre vuestros caminos, les dice. Tu vida, poned tu vida delante de mí, pero ¿con qué la debo comparar? Con la palabra de Dios. Si tu vida no calza con la palabra, hay áreas que están mal, hermano. Entonces ese es nuestro parámetro que debemos usar para meditar. Una quinta verdad es que debemos aprender en el libro de Ageo, es que algo santo, y aquí voy a pasar más rápido, algo santo no santifica lo impuro. Y al revés sí ocurre, lo impuro sí contamina, sí corrompe lo santo. Y esto, hermano, es un universo caído. Es un universo caído y es algo que le debe tener bien claro usted. Usted no puede venir a agarrar una manzana podrida y ponerla en medio de muchas manzanas sanas y decir, que la salud de estas manzanas se le pase. No se mueven así las cosas. Es más fácil que los gusanos de la podrida salgan y contaminen a las otras, las bacterias, también, hermano. Ahí sí, mire, lo corrupto va a dañar lo bueno, pero lo bueno no corrige lo corrupto. Hermano, si usted tiene un joven enfermo y usted dice, imagínense, Dios no lo quiera, pero hay un joven que tiene COVID. Para que se sane, lo voy a poner con 100 jóvenes sanos, para que la salud de los sanos llegue a él. No va a pasar. Es al revés, él le va a pasar la enfermedad a los demás, porque es un mundo caído. Entonces, en Ageo, en el capítulo 2, del 10 al 15, estudiamos eso. Los israelitas tenían esta rebelión de no construir el templo, porque Dios no era su prioridad. Pues, aunque eso era algo espiritual, de adoración, de su religión, era corrupto, era un pecado y estaba contaminando todas las demás áreas, en especial el área económica, porque esta área caída contamina todas las demás. Y pero yo estoy diezmando, no importa, tienes ese pecado y eso te va a afectar. Entonces, hermano, hay gente que peca el viernes, pero el domingo va a servir a la iglesia, en cualquier ministerio. No, esto no va dirigido a nadie, hermano. Toca en la alabanza, canta en la alabanza, sirve con el ministerio de protocolo, maestro de escuela de niños, y él dice, he pecado, pero aquí estoy haciendo algo bueno para que eso malo se quite. Eso no pasa. Al contrario, el pecado está contaminando lo bueno que estás haciendo. Eso es lo que enseña Ageo. Hermano, lo bueno, lo mucho bueno que hagamos, no va a anular lo malo. Lo malo está corrompiendo lo bueno. Yo recuerdo en Evangelismo Explosivo, cuando estudiamos ese curso hace décadas, hermano, que nos daban el ejemplo de la torta de huevo. Que usted está haciendo una torta de huevos y usted pone 10 huevos, pone 9 buenos y el último le sale podrido. Si solo es uno, comámosla, no se puede. Ese uno contaminó todo, hermano. Entonces eso nos enseña Ageo también. Un sexto punto, hermano, es el hecho de que Dios está con nosotros. Cuando Él empieza a hablarnos, cuando nos dimos cuenta que hemos fallado y ha venido juicio y la economía está quebrada, perdimos el trabajo, nos van a embargar,
y porque hemos andado mal. A veces esas cosas vienen no por pecado. No podemos ser reduccionistas y decir que siempre es por pecado. Pero cuando sí viene por pecado y yo ya me arrepentí, pero sigo desempleado. Yo pido perdón a Dios hoy, pero yo sigo desempleado. Me vino una enfermedad porque yo andaba en pecado sexual. Y el Señor me confrontó, por ejemplo, ¿ya? Y yo ya me arrepentí, pero la enfermedad sigue ahí. La enfermedad sigue ahí, hermano. Dios no quiera. Yo conocí a un hombre que le dio HIV y murió. Y él se arrepintió y él vino a Cristo. Pero la enfermedad sigue ahí. Eso tenemos que saberlo. Entonces, hermano, pero a pesar de que estamos en esa situación, a pesar de que las circunstancias externas siguen mal, Dios nos ha disciplinado en su amor para que cambiemos. Pero si ya nos arrepentimos, aunque las cosas sigan mal, hermano, debemos entender, hermano, que el Señor ya nos está bendiciendo. Ese hombre que yo le dije que murió, fíjese que, hermano, que él murió en una completa paz y alegría. Él decía, sí, yo hice mal, pero yo veo a Cristo, yo siento a Cristo, Cristo está conmigo. Y ¿sabe qué? Los hermanos de carne, hijos de padre y madre, los hermanos de él andaban en el mismo camino. Y cuando lo vieron a él, se arrepintieron y ahora son siervos del Señor. O sea que lo que él hizo trajo fruto. Dios obró por medio de él. Dios bendice, hermano. Entonces debemos saber eso. O sea, debemos saber, hermano, en los versículos 2 del 4 al 5 y en los versículos 2 del 18 al 19, el Señor promete que está con nosotros. Aunque ya juzgó, la economía está quebrada, pero Él ya está con nosotros. Y Él dice, aunque todavía ven que hay escasez, ya los estoy bendiciendo. Y ahí hay un cambio, hermano. Ya la cosa va para otro lado. Ya va a haber bendición y en poco tiempo hay una demora. El Señor, hermano, hay leyes en el universo y Él va a obrar por medio de esas leyes, pero hoy las cosas van a jugar a nuestro favor. Entonces, esto es importante. Por último, y ya con esto voy terminando, es importante recordar que el Señor profetiza grandes cosas en el libro de Ageo. En Ageo 2, versículo 7 leemos, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué hermosa palabra, hermano. El Señor promete que ese templo que estaban construyendo, que era muy inferior al templo de Salomón, a ese templo va a llegar el Mesías. Y se cumplió la palabra. El Mesías llegó a ese templo. Recuerda la escena cuando Cristo echa los cambistas del templo. Cristo enseñaba en los atrios del templo. De niño, cuando él a sus 12 años va al templo, cuando lo presentaron en el templo, Cristo llegó a ese templo. El deseado de las naciones llegó a ese templo. Ellos construyeron el templo donde Cristo ministró en su primera venida. Y ha de venir, pero ya no puede a este templo porque ese templo fue destruido. Esto es algo importante de esta palabra, porque se cumplió a cabalidad. El Mesías vino a ese templo que construyó la gente de la época de Ageo. Y hermano, ya no puede cumplirse. Hoy que digan que el Mesías no ha venido y que va a volver a venir, ¿y cómo cumple esta profecía? Si ese templo ya no existe, y si construyen ese, ya no es ya no es el mismo templo, ya no va a ser ese. Esa profecía ya la cumplió Cristo, ya nadie la puede cumplir porque Cristo ya vino, y si viene otro no puede porque ya no hay templo. Y así de serio es el Señor, hermano. Esta profecía se ha cumplido. Hay palabras proféticas en Ageo, pero no solo esta profecía está, también el Señor promete que vendrá el día en que Él tomará dominio de esta tierra. Él va a controlar, Él va a hacer temblar cielo y tierra, Él va a hacer temblar a las naciones, a los poderes humanos, y Él va a establecer su poder sobre la tierra y nos bendecirá. Las promesas más grandes que Dios te ha dado no se cumplirán en esta vida, sino que se cumplirán cuando Él venga por ti, por mí. Cuando vengamos con Él en gloria, hermano, se cumplirá que reinará sobre la tierra para siempre y nosotros reinaremos con Él. Aleluya. Esa es la promesa más grande y el Señor lo promete en Ageo 2 al final del capítulo 21 en adelante, hermano. Él promete que vendrá. Él promete que tomará el control de todo. Los israelitas están tristes porque son una pequeña nación bajo la garra de un gran imperio, pero el Señor les dice, esas naciones van a quitarse. Quizás tú ahorita estás bajo una gran presión de problemas en este mundo, pero eso será quitado y el Señor vendrá y Él establecerá su reino y seremos bendecidos. Vale la pena seguirle, vale la pena servirle. Entonces estos son los temas que yo quería tratar y recapitular
sobre las 9 lecciones anteriores que vimos en el libro de Ageo, hermano. Terminemos el estudio, hermano, y termine el estudio usted diciéndole a su grupo, a su célula, que pongamos por obra todo lo que hemos aprendido en este breve pero hermoso libro. Permítame orar para terminar. Padre Celestial, gracias te doy. Te pido que, tal cual lo enseña Ageo, tú seas nuestra prioridad. Que como dice Padre Jesucristo en Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tu reino, tu persona debe ser nuestra prioridad. Y todas las cosas nos vendrán por añadidura. Gracias, Señor. Bendiga a su pueblo. Llévelo en paz en todo lo que emprenda, y que todo lo que hemos estudiado en Ageo sea de provecho para ellos. A usted sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.